Bueno, ahora sí. Continuamos. Voy a probar por este otro medio. Espero que salga mejor. Un segundito, pero esto lo mandaremos aquí abajo. Bien, ¿no hay ningún comentario? Seguimos entonces. Estábamos en este tema, ¿no? Del tema de cómo afecta la temperatura a la potencia, porque les decía, todo el mundo espera, o sea, por ejemplo, cuando uno va y compra, espera que si aquí mi panel solar dice 150 vatios, tiene que ser 150 vatios. Ya, pero ahora nos estamos dando cuenta que esto puede estar afectado por la temperatura. Eso quiere decir que no siempre puede ser 150, lo más seguro es que no sea, pero ¿cuán menos? ¿Recuerdan que les había dado, por ejemplo, el dato de una instalación en Argentina, de un compañero que hizo un cálculo y había vendido su obra y no producía su planta solar como él esperaba, casi 3.000 vatios menos? Y era solamente por el tema de la inclinación de los paneles solares. ¿Recuerdan, no? Habíamos comentado ese tema. Ahora, la temperatura, ¿cuánto afectará? ¿Cuánto mermará? Y justamente aquí está el cálculo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, deseamos saber cuál será la potencia máxima del panel solar que en teoría nos tiene que dar 150 vatios. Si la temperatura no es 25, sino es 65. Entonces lo que hay que hacer es calcular primero el delta de temperatura, que es la temperatura del panel menos el estándar, que es 25. Si era 65 menos 25 nos bota 40 grados. Ese es nuestro delta temperatura. Posteriormente, la variación de potencia va a ser igual a, lógicamente, acá tenemos, acá si se fijan, coeficiente de temperatura, ¿lo pueden ver? Voy a agrandar un poquito más. Dice acá, coeficiente de temperatura de la potencia, porque estamos hablando de la potencia, ¿no? Que tiene que ser 150 vatios. Coeficiente de la temperatura, aquí está más clarito, es menos 0.47. Ese menos significa que ya nos han dicho que directamente que va a rebajar la potencia en función a el porcentaje de la desviación de la temperatura, ¿no? O sea, que no va a ser los 25 grados, sino dependiendo del porcentaje, entonces este es el factor, ¿no? Menos 0,47, y ese factor lógicamente se lo aplica acá. Aquí está. La variación de la potencia es menos 0,47, porcentaje de la potencia máxima por grado centígrado, por el delta temperatura, lo que hemos calculado ahorita que es 40 grados centígrados. Sustituyendo tenemos entonces que es menos 0.47 prácticamente por 40. Y eso nos bota menos 18.8% de la potencia máxima. Va a bajar. Entonces el 100% era 150 vatios. A esos 150 vatios hay que restarle el 18.8%. Entonces, la potencia entregada, simplemente agarramos al 100%, les estamos 18.8, eso nos va a dar 81.2. Y ese 81.2 lo multiplicamos por 150. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese panel solar, en vez de darnos 150 vatios, debido a que la temperatura es, fíjense, esa tremenda temperatura, 65 grados centígrados, va a ser de 121.5 vatios. Ahora, quizás ustedes digan, a ver, pero un ratito, la temperatura en el medio ambiente, por decir, estoy en un lugar muy caluroso, por el lado del Chaco, y digamos que está en 40 grados centígrados. ¿Y cómo mi panel puede estar en 65? Lo que pasa es que es un cuerpo negro y además que tiene un vidrio, ¿no ve? Se puede ver un efecto que conocemos, efecto invernadero, que dentro de ese lugar la temperatura es mayor. Entonces, lógicamente, en el medio ambiente, pues la temperatura puede ser tanto, pero dentro del panel solar puede ser otra la temperatura, lógicamente mayor. Entonces, eso se puede dar, se puede dar.
Y eso hace, como pueden ver, que a mayor temperatura se baja pues la potencia del panel solar. Entonces, si es que el fabricante es bueno como tal, nos va a dar estos datos para poder calcular, ¿no? Esto, coeficientes de temperatura. Entonces, de esa manera ustedes ya pueden calcular y pueden hacer un dimensionamiento más fino, ¿no? Lógicamente, de la propuesta que vayan haciendo, más real como tal, es muestra que van a hacer, que es lógicamente va a generar confianza, ¿no? Ahora multipliquen todo eso por la cantidad de paneles solares, uy, va a afectar tremendamente la temperatura entonces. Miren, bueno, hasta aquí cerramos con el tema de esta hoja de datos de este panel solar. Ideal, ¿no ve? Está bien estructurada, todo eso nos da datos. Vayamos a la vida real. Y la vida real es nuestro medio. Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas me parece uno de ustedes, pienso que era una señorita, no me acuerdo bien quién era, me comentó y quisiera saber, pues, cuando les he dado la práctica anterior para hacer un sistema fotovoltaico aislado, me preguntó, quiero comparar con los precios que tengo, con datos de alguna empresa que puedo hacer, algo así me preguntó, no sé si está acá, pero ¿y cómo hacemos? Lógicamente teníamos que ir a una tienda, averiguar, etcétera, qué tiene, qué no tiene, etcétera, 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 ¿no? Y a esa realidad me refiero, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos estos datos? Eh, por ejemplo, yo he entrado a internet, he comenzado a buscar tiendas aquí en Bolivia y, y acá, por ejemplo, he entrado, y bueno, fíjense, se ha convertido en una manito, pueden ver. Hacen clic derecho, abrir en una nueva pestaña. Aquí me va a abrir justamente esa página y aquí están todas bueno, muchas empresas bolivianas. Aquí está Electrored, ¿no? Varias empresas que venden paneles solares o este tipo de accesorios, ¿no? Vayamos a este ejemplo, esta empresa ST Solar, está en la 6 de marzo, es del Alto, y aquí está su página web. Lo que yo quiero es poder sacar estas hojas de datos que les he mostrado, ¿no? Pues hago clic, por un momento, o sea, quiero obtener esta hoja de datos de los paneles solares. Digamos, quiero comprar en esa tienda, ahora quiero para no estar yendo y viendo, porque les reitero que, no, les indico que en nuestro medio, lógicamente, no hay muchas tiendas que se dedican a este rubro. Hay, pero no en gran cantidad, porque lógicamente no hay muchos proyectos de este tipo en nuestro medio, ¿no? Quizás más por el lado del oriente, pero por este lado no mucho, aunque parece otra vez medio ilógico, ¿no? Nosotros que tenemos buenas ediciones solar deberíamos ser los más interesados, digamos. Pero bueno, el tema es eso, ¿no? Por eso hay pocas empresas y las pocas que hay no tienen mucha información, ¿no? Entonces, desde de una tienda a otra, sería bueno entrar a su página, como estoy haciendo ahorita, he entrado a ST Solar y quiero justamente los datos de los paneles solares que ellos venden. Aquí me manda algunos productos que ellos tienen. Y por fin, un panel solar, dos paneles solares, tres paneles solares. A ver, aquí están, sí, tres paneles solares. Digamos, este señor entró, aquí dice más información. A ver si bota la marca. Y aquí están los datos técnicos. No estamos en la ficha técnica y aquí tenemos los datos de la medida, la altura, la anchura, la profundidad, el peso, no está nada mal. La marca, bueno, el modelo. La corriente máxima, el voltaje máximo. Eso está bien. Y aquí está el de cortocircuito. El de circuito, el voltaje de circuito abierto y la tolerancia dicen, del 5. No hay más datos. ¿Se dan cuenta, no? Difiere mucho de esta otra, de esta hoja, de esta ficha técnica.
quizás el mismo fabricante le ha dado. Eso por un lado, además uno quisiera tener una variedad de paneles solares para elegir, pero en esta tienda solamente se venden tres modelitos, ¿no? Y bueno, ¿qué otra marca? Otra, pero de la misma marca, quizás uno más pequeño. 1.2 kilogramos son, ¿de cuántos vatios? Este es súper pequeño. A ver, aquí no indica la potencia, o sí, a ver. Marca, peso, modelo, KM10, no sé si 10 era su. No indica, pero claro, lo tenemos que multiplicar solamente. A ver. Para entrar a ver, díganme ustedes, uno de ustedes, por favor, ¿cuánto sería la potencia de este panel solar? Ahí tienen los datos. ¿Quién levanta la mano? Ahí indica, doctor, 10 watts. 10 watts, entonces estoy. ¿Esto? ¿A esto te refieres? No. Perdón, Peak Power, sí, aquí está. Exacto. Indica, no, son, como pueden ver, entonces, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Como pueden ver, entonces son paneles solares pequeños, ¿no? Si yo quisiera hacer una instalación, por lo menos un panel solar de 200 vatios, este que era más grande es de 105, esto debe ser su potencia. Sí, este es 105 vatios, ¿no? Y no tiene muchos datos. Entonces, como pueden ver, la información es un poquito mezquina en esta tienda. Vamos a entrar a otra vez. Aquí hay otra que dice Solarcom. Pero no tiene su página web, por ejemplo. Y así, Electrored, SolarCusi, a ver. Oficina central, página web tiene. Aquí está, solarcusi.com. Ya, productos. Todos los productos, tiene de todo, tiene baterías de 40 amperios. Vayamos. Ay, paneles solares no veo. Aquí están los paneles. Tiene un poquito más de variedad que la anterior. Aquí está de 100 vatios, de 170 vatios, de 190 vatios, de 200 vatios. No está mal. De 290 vatios. Eso está muy bien. Vamos a ver sus características técnicas. Y lamentablemente no hay. Solamente dice esto, ¿no? Modelo KM290, potencia máximo monocristalino. Entonces, como les dije, medio mezquina la situación, ¿no? Para el tema de las empresas que venden este tipo de sistemas en nuestro entorno. Como esto es lo que les había dicho. Pero, ¿saben? Para los proyectos que nosotros, los que han hecho, y con más razón aún, con el que vamos a realizar para el proyecto, vamos a hacer con ustedes un proyectito on-grid. Necesitamos más información. Por ejemplo, su compañera me decía, y los precios, ¿no? Y, ¿saben? Nos podemos basar en esta página. Es una página muy buena. Lamentablemente no es nacional. Me parece que es de España, pero muy buena la página. Nuevamente se acercan, aparece la manito, hacen clic. Ay, no, pero no, ahorita no. Voy a regresar. Se acercan a la página. Sí,
mano derecha hacen clic, abrir enlace. Les he puesto sus links para que ustedes naveguen directamente con la presentación. Y acá lo bueno de esta empresa que se llama Moon Solar, porque también he navegado por varias empresas españolas y de otros países, pero lamentablemente no indican precios. He encontrado páginas donde incluso muestran buenas fichas técnicas, pero no hay precios. Y para proyectos necesitamos los precios, ¿no? Lo bueno de esta empresa es que no se mezquina. Y aquí está, fíjense. Placa solar de 150 vatios. Y aquí está el precio en euros, lo podemos traducir a boliviano, no hay ningún problema. Miren esa placa de 320 vatios. Las placas más grandes que he llegado a conocer son las de 400 vatios. Pero estas de 340 son geniales. 200 vatios. Si es España, quizás hay hasta de 400. Aquí están, miren. 460 vatios. Ginkgo. Sí, Ginkgo es una empresa conocida nomás. Muy bueno. Y a ver, veremos su ficha técnica. ¿Cómo está? Este no tiene ficha técnica, ¿o tendrá? A ver, haremos clic. Entramos y aquí están todos los datos, ¿no? Bueno, con tanto desglose como la ficha que les mostró anterior, pero tiene nomás potencia máxima 460, tensión de potencia máxima 43.24, corriente de potencia máxima, el IMP, 10.64 amperios, tensión en circuito abierto 51.9 voltios y corriente de cortocircuito 11.5, ¿no? Eficiencia del módulo, qué maravilla, fíjense, 20.78%. Maravilla. Los datos de las medidas, componentes, tipo monocromático, número de células, 156 células, 2 por 78, vidrio, frontal, estructura, caja de ahorro. Está excelente. Está excelente. Entonces, esta es una buena página que les puede servir a ustedes para el proyecto, ¿no? De aquí pueden, ¿verdad? Ustedes siéntanse abiertos, libres, pero quiero decir de usar cualquier página. Lo único que pido es que en el informe, en los anexos, digan de dónde han sacado los precios, los links, lógicamente, para que yo también pueda ingresar, pueda cerciorarme de todo eso. No, si no pueden usar esto de acá, ¿no? Y listo. Y como han visto, tiene datos suficientes. Los mínimos necesarios los tiene de cada plaquita. Entonces ya tienen ese dato, ¿no? Lo voy a cerrar. Ahora, hablando de paneles solares, hay un dato también bien interesante. Algunos paneles solares son muy buenos, como este que hemos visto, que tiene bastantes datos. Y hay unos incluso que muestran esto, que es la curva de intensidad versus voltaje, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta curvita? Si no la hay, se la puede, en base a... Esto sí ustedes lo podrían sacar en función a mediciones que hagan con su plaquita solar. Podrían sacar. La potencia del módulo solar, la multiplicación, como sabemos, del corriente por voltaje, dice, ¿no? Entonces, este tipo de... Este tipo de... Este tipo de gráficos nos sirve principalmente para optimizar la potencia de trabajo del panel solar. ¿Cómo así? A ver. Así es la gráfica. Aquí está la corriente en cortocircuito, ¿no? Corriente de cortocircuito, la corriente máxima, entonces, que nos puede dar el panel. Eso no es infinito, como les había dicho, no es recomendable, lógicamente, cortocircuitar los contactos, los Ginkgo, que se llaman, ¿no? Los contactos que tienen los paneles solares. Pero se lo puede hacer, y si es que hiciéramos eso, hiciéramos la medición inmediatamente, obtendríamos el dato de la corriente en cortocircuito, ¿no? Y esa sería la corriente máxima. O sea, más de eso no puede dar el panel. Por eso nos sirve como muy buen dato para ver con qué tipos de cables vamos a trabajar, porque más de eso no va a poder dar el panel. Punto. Perfecto. Pero por otro lado está también el tema del voltaje.
en circuito abierto, ¿no? Entonces ahí es donde muestra también su mayor valor. Más que eso no va a dar el panel. Ese es su voltaje máximo. Otra cosa es el óptimo que habíamos dicho que puede ser este M, ¿no? Y la intensidad óptima y por lo tanto el voltaje óptimo en teoría, ¿no? Pero esa curvita justamente indica eso, ¿no? Que hay una corriente de cortocircuito, la corriente máxima, ¿no? Y luego, a medida de que el voltaje, fíjense, el voltaje va aumentando, no solamente la corriente llega a un valor máximo, sino el voltaje va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, y va a llegar a un punto tal que le va a afectar a la corriente, entonces la corriente ya va a ir, a medida que el voltaje va a ir aumentando, la corriente va a ir bajando. De tal forma que cuando lleguemos al circuito abierto, la corriente prácticamente va a ser cero. Pero ¿para qué nos sirve esta gráfica? Lo que les decía es para determinar la potencia máxima o potencia óptima de trabajo del panel solar. La potencia óptima. Entonces, no podemos multiplicar el ISC por el B o C porque es un punto inexistente. Tiene que estar en esta área. Entonces, de ahí se puede definir, por ejemplo, la potencia óptima desde el punto de vista de la corriente, ¿no? Digamos, la idea es que sea el valor mayor de la corriente. Entonces, quizás este es el mayor valor, tomando en cuenta un valor mayor también para el voltaje. Podría ser este mi punto óptimo, desde el punto de vista de la corriente. Pero desde el punto de vista del voltaje también diríamos eso, ¿no? Que sea el mayor voltaje, aunque mermemos un poquito la corriente. Pues podría ser este otro, ¿no? Entonces, ese es el dato del, de la de este tipo de curvitas nos ayudan a ver eso, ¿no? Hay, hay, hay curvas más, hay gráficas en las plaquitas que son más, digamos, completas como esta, por ejemplo. Acá nos muestra lo siguiente, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente, pudiera darnos una grafiquita así, pero tomando nos van a colocar aquí arribita lo típico, ¿no? ¿Qué es lo típico? STC. Es decir, toda esta grafiquita nos van a poner con datos incluso, pero en condiciones estándar, que son 25 grados centígrados, a 1000 watts de irradiancia, etcétera, etcétera, ¿no? Por metro cuadrado. Y no siempre, ni siempre ocurre eso, ¿no? Entonces, hay veces nos generan este otro tipo de gráficos que son mucho más completos, ¿no? Aquí está la corriente, aquí abajo está el voltaje y acá arriba está la potencia. Entonces, y aquí, estas líneas, tenemos la irradiancia. Sabemos que lo ideal es 1000 watts por metro cuadrado. Esto es lo que siempre muestran. Pero la irradiancia puede variar, ¿no ve? En la zona geográfica donde estemos. Mire, comienza desde 200. Entonces ya va variando. Entonces, si bien esto sería en condiciones estándar, si en nuestra zona geográfica ya es menor, ya podemos trabajar con esta otra curvita, ¿no? Y esta otra gráfica que ven acá es la dinámica de la potencia. ¿Okay? Entonces, este punto que están viendo aquí es justamente el punto óptimo, ¿no? Para este caso sería más o menos 8.5 amperios en 30 voltios, más o menos, ¿no? Disculpen. Entonces, hay gráficas y gráficas, ¿no? Entonces, y justamente este punto óptimo me botaría aproximadamente 220 vatios, ¿no? Otro dato también interesante que algunas plaquitas tienen, algunas no, el tema del rango de la potencia. Por ejemplo, podemos tener una plaquita, digo así, un panel solar que nos tiene que botar 175 vatios. Todo normal está ahí, pero nos ponen esto de más 3% y menos 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que a ratos puede producirnos hasta no 175, sino 180 vatios. Y en otros casos 169 vatios, ¿no? Y así, ¿no? Uno de 180 podría llegar hasta 185 y el de 185 podría llegar hasta 195, ¿no? Entonces, con ese tema. Entonces, esto en suma, fíjense que puede influir bastante en el tema de una planta solar. Esta variación de unos días, pero si son solamente 5
vatios, ¿no? Porque de 175 a 180 son 5 vatios nada más. Pero eso multiplíquenlo por una n cantidad de paneles solares, ¿no? Entonces ya puede afectar terriblemente, ¿no? Entonces es cosa que tomar en cuenta esos datos que a veces nos dan los paneles solares. Más deberíamos pues, estar atentos si son, digamos, instalaciones grandes, ¿no? Hay opciones también donde, como dice acá, placas solares que no tienen el lado negativo, solamente el lado positivo. Para instalaciones grandes sí, esto es súper necesario tomar en cuenta, ¿no? Pero para instalaciones pequeñas no como tal. Aquí tenemos una gráfica un poquito más explícita con respecto a la variación, ¿no? El efecto que tiene la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, menor será el efecto del módulo. Habíamos visto que afecta la potencia. Lógicamente, ¿por qué afecta la potencia? En sí, a lo que afecta directamente es al voltaje. Indirectamente a la potencia, pero directamente al voltaje. Entonces, mayor temperatura, menor voltaje. ¿No? Como habíamos visto indicado anteriormente. Y por ende, como decía ahí, menor eficiencia del panel. Tenemos... Doctor, una pregunta, disculpe. Sí. La eficiencia va a variar con respecto a la temperatura, pero cuando la temperatura es considerable, no creo que a bajas temperaturas tampoco ocurra que va a variar la eficiencia. Pero a ver, habría que diferir entre bajas temperaturas y altas temperaturas, ¿no ve? Tu pregunta es cuando la temperatura es alta, digamos. Claro, considerablemente alta. Hemos visto... Cuando la eficiencia va a bajar. De que va a bajar, va a bajar. Eso lo habíamos visto en este ejemplito, como has debido notar. Ahorita hemos hecho un cálculo hacia el detalle, ¿no? Es esta parte. ¿Te acuerdas, no? Lógicamente, la variación aquí, el delta temperatura es 40 grados centígrados, es significativo y merma bastante, ¿no? Fíjate cuánto una placa de 150 vatios lo baja a 121. Claro, menor temperatura, menor variación de temperatura, menor delta, menor va a ser esta variación. En eso sí tienes toda la razón, estimada compañera. Entonces, o ¿te referías a eso o a que las temperaturas sean menores a 25 grados? Eso no te he entendido muy bien. No, me refería a eso, doctor, con respecto a cuando la temperatura es extremadamente, crece demasiado para que influya en la eficiencia de los paneles solares. De todas maneras... Que había leído en uno de sus PDFs que nos ha mandado, eso estaba así. No especificaba más tampoco, no nos daba un rango de temperaturas. Claro, pero ahorita ya tienes el dato, ¿no? Mucho depende, lógicamente, de que esa información nos brinde la empresa. Pero, ¿sabes? Al margen de que este dato esté o no esté, por ejemplo, como habíamos dicho que esté o no esté en la placa, porque justamente detrás de la placa está, detrás del panel solar hay una plaquita, por lo menos un papel, que lo colan, hay veces otros, las fábricas que son buenas, lógicamente colocan una placa metálica, donde están todos estos datos. Pero aún si es que no estuvieran este dato de los coeficientes de temperatura, generalmente se puede entrar a las páginas web y ahí es donde sí se tiene mayor información de los paneles solares y donde se puede ver esto. Quiero recordar también que hay buenas empresas y hay otras que no son muy buenas, digamos, ¿no? Entonces, las buenas empresas, lógicamente, no escatiman en datos, ¿no? Ofrecen, por ejemplo, esta empresa que acabamos de ver, Ginkgo, es muy buena empresa. Entonces, tiene catálogos muy completos, todo eso, ¿no? Para este tipo que brindan este tipo de información, incluso información complementaria a esto. Si eso era lo que me consultabas, sí estás bien, pero esta es la forma de calcular. Entonces, lo más importante es que la empresa te dé estos coeficientes. Estamos bien, ¿no? Sí, otras gracias. Ok. Seguiremos avanzando. Entonces, estamos por aquí abajo. Sí, nos habíamos quedado en el tema de la temperatura. Entonces, sí,
la temperatura afecta directamente al voltaje, indirectamente a la potencia del panel solar, pero afecta, ¿no? Y eso se lo pueden notar con esta grafiquita, ¿no? que es la gráfica IV, ¿no? Intensidad versus voltaje de la placa solar o del panel solar. Pueden ir viendo como, por ejemplo, 25 grados es esta, que está acá, la ideal, la de laboratorio, ¿no? Con la que se ha construido la plaquita. Pero si la temperatura en el panel solar, recordemos que la temperatura del panel solar no es la temperatura del medio ambiente. Por efecto invernadero, generalmente los paneles solares tienen mayor temperatura, ¿no? Entonces, eso incluso podría ser un estudio también. Yo creo que ese estudio sí podríamos realizar con ustedes. Sería interesante. No he visto estudios a este aspecto, pero cómo varía, ¿no ve? En verdad hay estudios, pero para termosolares, pero no he visto para fotovoltaicas. La variación de la temperatura del panel solar en la celda solar versus la temperatura en el medio ambiente. Sería interesante, ¿no? Hacer ese tipo de estudios. Pero como pueden ver acá, ha afectado, ¿no? ¿Por qué está afectando? Porque está haciendo que la curva BI retroceda. Y si retrocede, lógicamente, la potencia, que es el área máxima, porque la potencia es el área máxima que se puede obtener debajo de esta curva, entonces lo está disminuyendo y por lo tanto va a disminuir, lógicamente, la potencia. Si es que existieran, como paradoja, pareciera que si la temperatura fuera menor a 25, podríamos aumentar la potencia, pareciera que fuera, pero no siempre es así, porque vemos que la cociente también está bajando, ¿eh? Entonces, va por ahí, pero de todas maneras, lógicamente la idea es que la temperatura de los paneles no sea muy alta, ¿no? Bueno, vayamos viendo algunos datos más acá. Como conclusiones finales de esta parte, ¿qué afecta acá? ¿A qué? ¿No? Para que la tengamos bien clara en cuanto a estas gráficas que me han gustado. Y el que está acá es lo que acabamos de ver. ¿Qué afecta al voltaje? La temperatura, ¿no? Mayor temperatura disminuye claro, el voltaje y por ende la potencia. Entonces, estamos diciendo que la temperatura afecta directamente al voltaje. Pero, ¿qué afecta a la corriente? La corriente está afectada por la irradiancia. Entonces, mayor irradiancia, mayor corriente, ¿no? Y eso puede hacer que mejore nuestra la potencia del panel solar, ¿no? En algunos casos. Bueno, entonces, conclusiones. La irradiancia influye en la corriente y no influye, como pueden ver acá, influye en un mínimo grado en el voltaje. Influye, pero mínimamente. Lo mismo que en el tema de la temperatura. Influye bastante en el voltaje, pero mínimamente en la corriente. Entonces, son dos elementos que son necesarios recordar. Ahora, este tema es un tema bien interesante también, los hot spots, o en español, los puntos calientes. ¿De qué trata este tema? A ver, poquito a poquito vamos a ir llegando a esto. Recordemos que cuando hacemos, claro, cuando hacemos pequeñas instalaciones, colocamos, de acuerdo al diseño que hayamos decidido realizar, hacemos que los paneles solares estén en serie o estén en paralelo, incluso en forma mixta, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos tener algunos datos. Por ejemplo, a ver, veamos el inciso B. Aquí que tengo. Tengo dos paneles solares que están en serie, ¿no ve? Y si están en serie, su voltaje va a aumentar.
La corriente casi es la misma, pero la corriente el voltaje va a aumentar. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que mm, el voltaje de un panel solar sea, digamos, a ver, me voy a poner datos ficticios. Pónganse que un panel solar sea de 6 voltios, ahí está, uno que sea de 12 voltios y el otro que sea de 6 voltios. Lógicamente no podemos decir que va a ser la suma. Lo que va a ocurrir, para que exista la suma, ambos tienen que ser del mismo tipo de paneles solares, es decir, con las mismas características técnicas. Si no ocurre eso, lógicamente, aquí no se va a llegar a los resultados esperados. Y lo mismo ocurre con el tema de la corriente, pero es más patético en el tema de la corriente. Porque acá, bueno, para sumar voltaje, lógicamente hacemos que los paneles estén en serie, pero para sumar corrientes hacemos que los paneles estén en paralelo. Pero nuevamente, si un panel un panel es de menor corriente de amperaje que el otro, aquí es más patético porque solamente va por decirles, tengo un panel solar que tenga, por decirles, 4 amperios. Y tengo el otro que es de 8 amperios. De 4 y de 8 amperios. Están en paralelo. En teoría, deberían... Un segundito, por favor. Mil disculpas. Sí, entonces, si es que estuvieran en paralelo, ocurriría que no va a crecer, sino se va a mantener el panel solar que está con la corriente mínima de 4 amperios. Y eso va a determinar de que el otro panel solar se va a comenzar a calentar. O sea, todo el sistema va a estar botando 4. Y el otro panel solar se va a comenzar a calentar. Y ahí es donde justamente pudieran ocurrir el tema de los puntos calientes. Es decir, se van dañando los paneles solares, ¿no? Eso es solamente una de las causas por las cuales se pueden dañar nuestras cadenas. Cadenas llamamos cuando colocamos, digamos, un arreglo de N cantidades de paneles solares en serie o en paralelo, ¿no? Entonces, si uno de ellos, digamos, es de menor amperaje o de una característica diferente a las otras se van a someter al que tenga menor características, tanto en voltaje como también en corriente. Y eso puede generar a que, lógicamente, se vayan dañando estos paneles solares, ¿no? Y eso puede ser, lógicamente, por un lado, por instalación, etcétera, etcétera. Aquí tienen algunos datitos, dice los hotspots, ¿no? ¿Qué es un punto caliente hotspot en una placa? Los puntos calientes son áreas de temperatura elevada que afectan solo una zona del panel solar y tienen como resultado una disminución localizada de la eficiencia y por lo tanto una menor potencia de salida y una aceleración de degradación de los materiales del área afectada. Como ya sabemos, los paneles solares generan energía y los puntos calientes pueden surgir cuando por una serie de causas que vamos a ver, de esa energía se disipa. Bueno, entonces, además, los puntos calientes son generalmente inestables y por lo general se intensifican hasta que el rendimiento total del panel acabe por verse anulado. Entonces se generan ese tipo de situaciones cuando hacemos, hay varias causas. Aquí fíjense, por ejemplo, he apuntado algunas. Los motivos funcionales pueden ser divididos en dos áreas funcionales, o sea que en otras palabras, lo que viene de fábrica. Desajuste de células, eso no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Así nos han vendido, ha venido de fábrica, ¿no? Desajuste de células, que ocurre cuando las células de diferente corriente se conectan en serie.
Eso ya vino así. Daño o baja calidad en la célula. En el tema operativo, puede ser sombras estacionales sobre paneles solares. Las sombras también pueden definir ese tema de los, de los puntos calientes, ¿no? Condiciones del tejado, donde se están instalando, el sombreado parcial debido a árboles o vegetación, suciedad y arena también. He visto que, por ejemplo, en algunos, lo que pasa es que algunos instaladores, cuando están haciendo instalación no de un panel, sino de una buena cantidad, y eso, al menos cuando es en el tejado, en el techo, eh, es incómodo, ¿no ve? Ir colocando todo eso. Y hay veces cuando hay que hacer un reajuste y todo eso, algunos instaladores pecan de pisar los paneles solares. O sea, parece robusta la estructura. Cuando pisan por un momento pareciera que nada ha ocurrido, pero puede ser que hayan dañado internamente el panel y de ahí ese podría ser un posible hotspot, ¿no? Un punto caliente. Cuando son instalaciones pequeñas con una cámara termográfica vemos cómo está el asunto, ¿no? Pero cuando es una instalación de miles de paneles solares, con una camarita, cuando acabamos, ¿no? Entonces, este videito también me ha parecido interesante. Entonces, con drones, ¿no? Lo arreglan la situación y ya no hay ningún problema. Entonces, vamos así. Aquí tengo otro material también que me pareció interesante, este otro. No funciona. Y aquí tenía otro video también muy bonito. Pero bueno, lo he linkeado mal, ni modo. Sigamos avanzando entonces. Bueno, acá ya hemos hablado entonces de los paneles solares con cierto grado de detalle, ¿no? Y podríamos resaltar de que ya pequeñas desviaciones de lo calculado pueden tener un efecto muy desastroso si es que no los tomamos en cuenta cuando se trata de grandes instalaciones, ¿no? Pasamos a este otro señor que se llama los MPPTs. Acá tenemos bueno, el título no era así. Uy, me acuerdo que había un título aquí mi título, no sé qué ha pasado cuando lo he convertido, pero acá decía reguladores de carga y MPPTs o MPPTs. Entonces, lo que vemos acá es justamente el regulador de carga o MPPT. Lo que vemos acá es un regulador de carga, ¿no? Eso ya lo hemos visto, digamos, anteriormente, este dispositivo, ¿no? Que viene de los paneles solares y de acá lo que hablamos, nos ayuda este dispositivo a cargar la batería, digamos, ¿no?
¿En qué casos utilizamos reguladores de carga y en qué casos utilizamos MPPTs? ¿Y qué son exactamente los MPPTs o qué diferencia hay entre reguladores de carga y los MPPTs? Eso vamos a discutir ahora, ¿no? Justamente dice, ¿no? ¿Cuál utilizamos? ¿Cuándo? Aquí hay algunos datitos de ellos. No quiere decir que uno es peor que el otro. Mucho depende de la aplicación, del diseño como tal. Les voy a contar alguna experiencia mía también. A ver, acá dice los PWM, ¿no? Regulación de potencia por ancho de pulso, nada más, ¿no? Conocido. Recortan tensión manteniendo corriente. Esta es la clave. Recortan la tensión manteniendo corriente. ¿Por qué es necesario recortar la tensión? Porque justamente el voltaje es el que hace los arcos, ¿no? Recuerdan, ¿no? Entonces, lógicamente tenemos que hacer que eso se trabaje dentro de lo establecido. Pónganse que tienen una batería, porque es regulador de carga para la batería, ¿no? Tienen una... Vamos a nuestra hojita de datos, la que hemos visto anteriormente. Esta, por ejemplo. Entonces, esto podría ser lo extremo, 21.12 voltios, ¿no ve? Este panel solar trabajaría con un imagínense que quisiéramos cargar, y pudiéramos cargar, ¿no? Una batería de 12 voltios, ¿sí o no? ¿Sí? Porque es más de 12 voltios, entonces nos serviría. Pero es mucho. Lo podría dañar nuestra batería, ¿no? Si es de 12 voltios. Entonces lo que hacemos es un regulador de carga. Y nuestro regulador de carga va a recibir estos... Este es el punto extremo, ¿no? Aquí dice Open Circuit Voltage, es el voltaje máximo, extremo. Lógicamente no va a ocurrir eso generalmente, pero generalmente va a estar oscilando, digamos, en el voltaje óptimo, digamos de 17.96, quizás un poquito más, pero aún así ya lo dañaría la batería que es de 12 voltios, ¿no? Para una de 12 voltios tenemos que alimentar con 14 voltios más o menos, con 14 y alguito, ¿no? Para que trabaje y cargue, ¿no? Pero ya mucho lo podríamos dañar la batería. Entonces, este regulador de carga justamente hace eso. Este regulador de carga lo que hace es recorta la tensión, ¿no? Y en vez de, puede recibir puede recibir del panel solar como dice acá, ¿dónde está? Puede recibir ya por decirles 19 voltios, pero lo va a recortar por decir a 14.1 voltios, lo cual es permisivo para la batería de 12 voltios. Todo normal. ¿Y qué va a hacer con el restante? Ustedes dirán. Porque según la tecnología del PWM, mantiene la corriente, pero varía el voltaje. Lógicamente tiene una electrónica internamente que permite hacer eso, ¿no? El tema de fondo es esto, ¿no? Que dice acá. Recorta la tensión, ¿no? Entonces de 19 voltios que me está botando, por decir, el panel, lo rebaja a 14 punto algo y ya está dentro del rango de trabajo de la batería y la batería no se daña en nada, ¿no? Entonces, dicen que son pequeños y económicos, eso es cierto, ¿no? Son asequibles. Todo normal. Entonces, durante mucho antes de que aparezcan los MPPTs, existían ya los PWM, se han hecho grandes proyectos con estos señores y todo normal. Lo malo de estos es, lógicamente, lo que está aquí abajito, su eficiencia, ¿no? Sí que es del 70 al 90% nada más. Y vamos ahorita a hilar fino. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo? ¿Eficiencia de qué? Lógicamente el sistema, pero vamos a hilar fino. Por otro lado están los MPPTs, que usan otro tipo de tecnología. Y aquí está la clave de su tecnología, que dicen, regulan la tensión manteniendo la potencia.
son más complejos y costosos, pero su eficiencia cerca al 99%, todos ideales, ¿no? Veamos más detalles del MPPT entonces. Dice que para resolver en qué rango funciona el inversor necesitamos entender lo que es, y fíjense el nexo que viene ya del que existe entre este MPPT con el inversor. Hay un nexo bien profundo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya para resolver en qué rango funciona el inversor necesitamos entender lo que es el seguidor del punto máximo de potencia. Ese es el desglose de MPPT. Seguidor, tracker, punto máximo de potencia, ¿no? Entonces es un seguidor de un punto, o sea, modifica tanto corriente como tensión, de tal forma de que siempre tengamos el máximo de potencia. Rastrea el punto máximo de potencia. Fíjense, por ejemplo, esta curvita. Aquí una primera pauta nada más de cómo lo hace. Desde el punto de vista del programa como tal, porque es un sistema digital, tiene sus microcontroladores ahí adentro. Entonces, esta es la curva, esta negra es la curva de la potencia máxima, ¿ve? Esta otra es la curva IB que conocemos. Entonces, el controlador inicialmente, cuando, digamos, es de noche, la tensión, circuito abierto, es 0, ¿no es cierto? Pero posteriormente, ya cuando comienza todo, cuando ya hay luz, comienza a aumentar. El programa le aumenta un voltio. Ve que la potencia ha subido. Y el programa le sigue aumentando un voltio más, un voltio más, un voltio más, y ve que la potencia sigue subiendo. Y le va aumentando el programa, ¿no? En la medida también de la tensión que se tiene, pero el programa le va aumentando, y no deja de aumentar hasta que llega un momento en el que ha llegado a su punto máximo. Pero después de eso sigue aumentando. Pero ve que la potencia va disminuyendo, entonces resta y regresa otra vez al punto máximo. Y cada rato está aumentando, restando, aumentando, comprobando una y otra vez que esté en el punto máximo. Si ve que ha disminuido, entonces sigue aumentando nuevamente, ¿no? Entonces, es un dispositivo que trabaja de esa manera, ¿no? Asegurando justamente su objetivo principal, que es la potencia máxima. Entonces va jugando con sus dos variables, tanto como corriente como también voltaje, ¿no? Veamos un poquito esto, cómo es el cálculo, para que nos quede más claro todavía. Aquí tenemos, por ejemplo, el PWM. Entonces, acá, por ejemplo, estos son los datos técnicos de la placa, del panel solar. Dice que esta es una placa de 270 vatios. Ya, está ahí todo normal. O sea, lo máximo que me puede producir esta plaquita. Bueno, antes de pasar este ejemplo, quiero recordar acá, hablando del MPPT, ¿por qué constantemente está buscando? Porque lógicamente varía constantemente la radiación solar, ¿no? Entonces, eso, como va a variar eso, entonces esta curva va a ir variando también de posición, y por eso es que está constantemente buscando. Ahora, van a disculpar por eso, quería aclarar también. Volviendo al tema del PWM, que es regulación por el ancho de pulso, ¿no? Entonces, la potencia de este panel solar es de 270 vatios. Eso es lo que nos puede producir. En su plaquita dice que su voltaje nominal, ¿no?, es 31.661 voltios. Perfecto. Y la corriente es 8.54 amperios. Está ahí todo normal. Si multiplicamos estos dos, simplemente nos va a botar 270. Ahora veamos la batería. Había sido una batería de 24 voltios, entonces tiene que cargarme bien esta baterita, ¿no? Tiene que protegerla. O sea, no tiene que exceder. El voltaje no tiene que ser, digamos, con 30 voltios, 31, no va a dañar. Entonces tiene que estar en su rango de trabajo de la batería. Entonces, ¿qué hace este PWM?
agarra y reduce el voltaje, como pueden ver. Como habíamos dicho, PWM es el que manipula el voltaje, pero mantiene la corriente. Es decir, si la corriente que me está botando el panel solar es 8.54, entonces la corriente se está manteniendo. Con la que está cargando la batería también es 8.54. Pero si vemos que queremos que cargue bien, fíjense, es de 24 voltios, aquí está en 39, 31, casi 32, lo reduce a 29.6 voltios, ¿no? Ha hecho esa reducción y con eso llega a este resultado. No es exactamente 24, pero digamos está dentro del rango de trabajo seguramente de esta. Hay que ver también su plaquita, ¿no? de la batería. Porque el PWM también tiene, hay diferentes tipos de PWMs. Hay PWMs que son que simplemente no queda más que conectar los cablecitos y esperar que haga bien su trabajo. Simplemente compite de 12 o de 24 voltios y los internamente hacen el cambio. En cambio hay otros que son medio que programables. Se les dice hasta cuánto máximo se puede modificar, etcétera, etcétera. Pero son, digamos, raros. La mayor parte de los PWM son los sencillos, digamos. Les dije, donde queda nada más que cablear. A lo máximo que he visto, los más comunes en el mercado son los de 12-24, es decir, automáticamente dicen o 12 o 24 con respecto a la batería. Pero en este caso, lógicamente tenemos que ha reducido el voltaje de casi 32 a casi 29. La corriente, como se ha dicho anteriormente, lo ha mantenido. Al final queremos saber cuánto es la potencia, ¿no? Es, lógicamente, 854 por 29.6 me bota 253 vatios. El panel solar era de 270. O sea, viendo la relación, la eficiencia teórica había sido del 94%, es decir, 253 entre la potencia del panel solar, ¿no? O sea, no ha llegado a la potencia del panel solar, pero sí tiene una buena eficiencia, ¿no? Recuerden que también ha manipulado el voltaje, pero eso es para una batería de 24. ¿Qué pasa si el mismo panel solar queremos cargar una batería de 12 voltios? El PWM, lógicamente, tiene que proteger la batería para eso. Entonces, la corriente no se modifica. Era 854 y con 854 también vamos a cargar a la batería. Donde sí modifica es, lógicamente, en la tensión, porque ya dejarlo en 29 para una batería de 12 voltios, ahí sí es extremo, ¿no? Entonces, lo has bajado hasta 14.8 voltios. Cuando multiplicamos me bota 126 vatios y si bien me va a proteger la batería, no se va a dañar la batería, pero la eficiencia es del 47%, ¿no? Entonces, esos detalles, ¿no? Lógicamente ustedes van a decir, no, es que es mucho panel para esta batería, entonces hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Si uno va a trabajar con criterio la instalación solar, no va a gastar con cualquier panel, va a querer cargar cualquier batería, entonces le va a salir bien, porque va a saber elegir el panel solar con respecto a la batería, lógicamente, ¿no? Pero hay muchas instalaciones que, no sé, han pensado, me voy a comprar el mejor panel solar para que me rinda lo mejor, y ocurre lo que estamos viendo, ¿no? Comprar un buen panel solar, pero la batería no es ni de 24 y se tiene este tema. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un MPPT? Y fíjense, la gráfica también es interesante, ¿no? Prácticamente, aquí tenemos la gráfica. La potencia no ha llegado al punto máximo, pero está por ahí, ¿no? Por eso es del 94%. Pero en este otro caso, no, pues se nota claramente que es mucho panel solar para una batería. Entonces, va por ahí. El MPPT es interesante también, porque manipula las dos variables, tanto voltaje como también corriente. ¿Con qué objetivo? Buscar la máxima potencia. ¿Y a qué se refiere eso? Buscar que llegar a estos 270 vatios. Lógicamente teóricos, ¿no? Porque en la vida real
Esto es solamente a 25 grados centígrados, a 1000 watts por metro cuadrado, sabemos eso, ¿no? Seguramente va a ser un poquito menor, también dependiendo de la radiación solar, todo eso, pero va a buscar. Por ejemplo, en este caso, si es que todo fuera teórico, que tengo este voltaje nominal y aquí tengo la corriente, fíjense que acá modifica el voltaje de 31.61, lo convierte a 29.2 y de 8.54 lo convierte a 9.2. Cuando multiplico ambos me bota 268, que no es 270, pero es el 99% eficiente, ¿no? Es con el de 24. Había problema con el de 12 voltios. Con el PWM era una lágrima, ¿no? Perdíamos mucho, pero con el MPPT tenemos esto, entonces. Has bajado la tensión a 14.6 y ha aumentado la corriente. De esa manera obtenemos 268 vatios. Fíjense. Entonces, esa capacidad que tiene el MPPT de manipular la corriente, lo que no tiene el PWM, hace que, pues, no perdamos, lo va a cargar más rápido, ¿no? Esta batería. Excelente. Entonces, ahora volviendo al tema que nos interesa, que es el tema de los, estamos haciendo un paso al tema de los inversores. Por eso hablamos de los múltiples MPPTs. Los inversores, y es que cuando hablamos de sistemas on-grid, hablamos, ¿no ve?, de instalaciones grandes. Entonces, una cadena puede tener un grupo de paneles solares, un arreglo de paneles solares. Ese puede tener un MPPT. Ahora tengo otra cadena, ya son 2 MPPTs, ¿no? Tengo otra cadena, 3 y así. Y cada cadena puede tener diferente configuración, porque al final del MPPT ya me va a botar, va a ir a, si fuera, digamos, para el tema de, como hemos visto en el caso anterior, si fuera para el caso de sistemas off-grid, me iría a la batería. Pero si fuera para el caso de un sistema on-grid, ya no me iría a la batería, me iría, ¿dónde? Me iría al inversor, ¿no? Entonces está homogenizando todo eso, todas las variables, de tal forma de que todos los arreglos que se tienen de grupos de paneles solares trabajen todos a su máxima potencia. Y de todo eso se alimenta lógicamente el inversor. Por eso dice aquí, los inversores con múltiples MPPTs. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que hay inversores que tienen... tenemos, por ejemplo, uno en el trabajo. Les voy a pasar de este material, todo su manual que tengo. La siguiente clase les voy a pasar y van a poder ver justamente este tema, ¿no? Que un inversor, o sea, ya no compras, digamos, un MPPT y aparte el inversor, no. Ya muchos inversores, los inversores son los que convierten, ¿no ve?, la corriente continua en corriente alterna. Pero cuando ya se trata de sistemas on-grid, estos inversores ya tienen dentro de ellos integrados el tema de los MPPTs. Son parte de su configuración. Y más allá de que incluso tengan el MPPT integrado dentro de ellos, sucede que no tienen uno, sino tienen varios MPPTs. Y con eso que estamos diciendo que un solo inversor puede trabajar. Recuerden que un MPPT, una cosa es el MPPT y otra cosa es el inversor. El MPPT está dentro del inversor. Y dentro del inversor puede haber no uno, sino varios MPPTs. ¿Y eso qué quiere decir? Que si bien un MPPT maneja un arreglo de paneles solares, otro MPPT arregla otro arreglo de paneles solares y así varios, quiere decir que un inversor solo puede manejar toda una planta solar fotovoltaica, ¿no? Con diferentes arreglos de paneles solares. Entonces, justamente eso, si tienes, por ejemplo, aquí dice 30 módulos en 2 MPPTs,
puedes decidir si haces cadenas de 15 cada uno, ¿no? Si tienes 30, 15 de uno, 15 del otro. Y hay veces, por diferentes situaciones, lógicamente nosotros tratamos de evitar el sombreado, ¿no es cierto? Pero hay veces es inevitable por el tema geográfico. Puede estar en un lugar bien ubicado, pero quién sabe, por ahí un cerro cercano, un pequeño, bueno, diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que pueden generar que una parte del sistema solar fotovoltaico llegue a tener sombra. Si lo determinas bien, cuál es, puedes hacer que solamente un arreglo de los, digamos, 10 arreglos o string que se llama, ¿no? Uno de los arreglos, ya, ni modo que se afecte, pero el resto que no se afecte y los separas. A estos que están sombreados los voy a poner en una cadena, ¿no? Y a los otros que no están sombreados en otras cadenas. Y de esa manera es lo que dice el texto, ¿no? Pudieras hacer que 10 estén sombreados y los otros 20 no. O sea, en otro string, en otra cadena. Porque sabemos que si es que, imagínense que una cadena de 15 le va a sombrear, aunque le sombre, digamos, a unos 5 panelitos, lo va a afectar a todita la cadena que tiene 15. Entonces, la idea es hacer que los que están afectados sean la menor cantidad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, este esquemita, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un esquemita de un inversor. Y acá, dentro del inversor, aquí tiene dentro de sí un MPPT, otro MPPT y así, como 4 MPPTs. Y este MPPT tiene una capacidad, dice, de 4 paneles solares. Este otro de 4 y así cada uno de 4. ¿No? Y este ya maneja sus paneles solares independientemente, entonces de esa manera van trabajando, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño ensayo con ustedes. A ver, ¿dónde está? Esto lo voy a cesar. También. A ver. Mm. Mm. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos diferentes diseños de autos solares. Y a ver, voy a mostrarles un auto solar, por ejemplo, que se construía antes, pero ahora no se construye. Por ejemplo, los autos solares que antes había, para competencia me refiero, ¿no? Era más o menos de este tipo. Así. Se trataban de aprovechar toda su superficie y lo llenaban de paneles solares. Este es un ejemplito nada más, ¿no? O sea, las curvaturas, todo lo llenaban de celdas solares, en verdad, ¿no? No de paneles solares. Se compran también las celditas en paquetes y tú le puedes dar la forma que tú quieras, como en este caso. A ver, voy a buscar un modelito de ese tipo, a ver. Déjeme ver, por favor, por acá. Cuando he viajado a Chile he visto un auto solar en esa competencia que parecía hermoso el auto, hermoso, lindo. Era de una universidad de allá de Chile. Parecía así como este carrito que ven acá. Pero no era, o sea, bueno, este es uno de juguete. Pero el tema es que el auto solar ese parecía un auto de Fórmula 1 y se aprovechó toda su superficie para meter por toda la superficie las celdas solares. A ver, quiero ver si encuentro uno parecido, por lo menos eso. A ver, este puede servir como ejemplo. Un poquito, a ver, un poquito más.
Este puede ser otro ejemplo, típico auto solar de esa época. Pero ya con esos dos ejemplos, nada, porque es simplemente como comentario lo que les estoy queriendo mostrar. Sí, este no es. Ay, caramba. A ver si hay algo más por acá. Sí, aquí se ve mejor ese autito. Bueno, como pueden ver, tratan de utilizar toda la superficie con celdas solares, ¿no? Arriba, aquí en esa parte, en el techo también, seguramente. Y si se fijan, acá hay unos como pequeños angulitos también, por acá, todo eso. Entonces, se trataba de utilizar toda la superficie con celdas solares. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿es correcto eso o no? Tratar de utilizar toda la superficie, no importa la forma que tenga el autito. ¿Será eficiente eso? ¿Qué opinan ustedes? Aquí también hay un autito más o menos que de esa época es. Si por ejemplo esta figura está interesante. A ver, quiero empalmar con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Imagínense este autito solar. Este nada más, para no marearles con los otros modelos. Pero el 2012, por ejemplo, se manejaban estos modelos. ¿Será coherente fabricar así este tipo de paneles solares? De acuerdo a lo que hemos analizado anteriormente. Especialmente la última parte, ¿no? De los hotspots, de los puntos calientes. ¿Qué comentarios tienen? Y este modelo yo creo que debe ser de una universidad americana, ¿no? Esos señores no eran universidades las que fabrican, ¿no? O sea, saben lo que hacen. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Será correcto o no? ¿Qué opinan? ¿No hay ideas? ¿Qué ha pasado con el grupo? Iván, no sé, Rodrigo, Andrés, Luis, Catherine. ¿Qué opinan de este último modelito que les he mostrado? ¿Es correcto colocar así celdas solares por toda la superficie posible? De acuerdo a lo último que hemos visto, el tema de los puntos calientes. Doctor, el peso de los paneles solares en cuanto a ese automóvil afectaría en su rendimiento. Bueno, esa es otra pregunta, pero te la comento. Claro, claro. Los autos solares se caracterizan porque trabajan con motores de 3 a 5 kilovatios. O sea, tienen que ser súper livianos, ¿no? Por eso no se está usando, por ejemplo, te lo voy a mostrar para no especular. Te lo voy a mostrar. El que hemos construido es el siguiente. Este es el que hemos construido nosotros. ¿Dónde está? Aquí está. Y como puedes, ese es el primer modelo que hemos hecho. Y como puedes ver, son paneles solares rígidos. Cada uno de estos paneles son de 200 watts. Pesaba más o menos como, como una suerte de 15 kilos. 15 por 8. O sea, solamente en paneles solares. Tremendo peso, ¿no? Por eso el modelito que tú has visto acá
no han hecho lo que nosotros hemos hecho, han colocado las celdas, ¿no? Se han comprado las celdas. Y por eso se han evitado solamente, en paneles solares han debido, no sé, aquí debe estar unos 10 kilos debe ser máximo, pero toda la superficie, en cambio allá solamente era un panelcito, 15 kilos. Son pesados los rígidos. Entonces dices bien, estimada compañera, ¿no? El peso lógicamente afecta a la velocidad, al rendimiento como tal del vehículo. Pero la consulta que yo realizaba, si es correcto así agarrar y en toda la superficie del auto meter, y claro, adaptarse a la forma incluso del vehículo y meter paneles solares. Pregunto eso porque hay por ejemplo, tendencia de hacer autos solares también, o sea, vehículos convencionales y meterles paneles solares por todo lado. Por aquí he visto un dibujito de lo que les estoy diciendo, algo parecido a lo que les comentaba más adelante. A ver, eso a modo de ilustrar lo que estamos viendo ahorita. Es que quisiera que rescatemos una idea bien, bien importante. Aquí está. Entonces, la idea, ya no hablando de autos de prototipos, ¿no? Sino de agarrar un auto convencional, por ejemplo ¿no? Y meterle paneles solares por todo lado. Ya, digamos, ya no hablemos de ese auto solar de competencia que hemos visto acá. Hablaremos de este otro autito. ¿Dónde está? De este autito. ¿Será correcto? Meterle paneles solares por todo lado y claro, motor eléctrico y todo excelente, digamos. ¿Es o no es correcto? ¿Qué les parece? En relación a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que son los puntos calientes. Para darles un dato más, se refiere al tema de sombras. Doctor, no, porque algunas células van a sufrir, como usted dice, el efecto de las sombras, entonces se puede generar el efecto del punto caliente y por lo tanto se va a dañar toda la configuración de los paneles. Y ya no se va a aprovechar la eficiencia. Bueno, en este caso se dañaría, ¿no? Claro, pero se podría, pero sería un proyecto bien caro, porque tendría que comprarme un MPPT que sería bien caro, digamos, un MPPT para este lado, para el lado, no sé, izquierdo, ¿no? O lado derecho, otro para el lado de aquí atrás, otro MPPT para otro grupo de paneles solares, otro para este otro grupo de paneles solares, otro para el otro costado, otro para aquí atrás. O sea, un MPPT tendría que construirme, un inversor, tendría que usar varios MPPTs para todo esto. Porque si yo todito lo voy a unir a un solo MPPT, ya, no, pues va a trabajar ineficientemente lo que tú dices, ¿no? O sea, uno piensa, ahorita le está pegando bien al sol a este lado, pero este lado está con sombra, pero este lado está bien. Pero sabemos que se ajusta, todo el sistema solar se ajusta al panel solar de peor rendimiento. Entonces, por más que este lado esté bien iluminado y el lado está sombreado, se va a ajustar todo el sistema al de peor rendimiento, es decir, al lado sombreado. Entonces, si uso un solo MPPT, si uso varios, que sería lo ideal, entonces voy a usar todos los ángulos de este vehículo, pero me va a salir bien caro, ¿no? El proyecto, porque los MPPTs, como hemos visto anteriormente, son caros por definición, su electrónica mismo. Entonces, medio. Por eso, los últimos, ¿ves? No quiere decir que se han dejado de hacer autos solares. Los últimos autos solares que se están construyendo ya tienen otra característica. Son más planos, así más o menos. Incluso este es antiguo, pero ya, así más o menos esta característica ya. Ya no tienes, como les decía, el auto solar que yo he visto en Chile, un auto lindo auto solar, parecía de Fórmula 1, así, era de Fórmula 1, pero por todo lado estaba pegado paneles solares.
Lo interesante es que yo dije, wow, este va a ganar, pues este va a ganar. Por el tema aerodinámico, ese autito tenía que ganar. Pero cuando iba avanzando las etapas, me enteré que había abandonado. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Había corrido creo que 1 hora o 45 minutos, después ya no daba más, o sea, sus baterías completamente se habían descargado, sus paneles solares no alimentaban lo necesario. Y es que ocurría lo que les acabo de explicar, ¿no? Si todos sus paneles solares estaban conectados a un solo MPPT, producían según el lado más oscuro, el lado más sombreado, o sea, con bajo rendimiento. Entonces, no, en cambio los otros diseños que eran más o menos de este tipo, volaban. ¿Por qué? Porque aquí hay menos curvatura, casi todos se alimentan a una misma intensidad. Incluso los últimos diseños están mejorados, son mucho mejores que estos. Entonces, ese es el detalle de las sombras, ¿no? Y el rendimiento, no solamente la sombra. No se va a quemar al momento. Si es que hay sombras, tu arreglo fotovoltaico no se va a quemar al momento, es decir, ese día. Se va a comenzar a dañar, pero va a seguir rendiendo, pero va a bajar su rendimiento. Eso es lo malo. Va a bajar su rendimiento. Entonces, lo que estabas pensando que te iba a producir tanto, nada, ¿no? Eh, y con el tiempo, lógicamente, ya se va a dañar todo el arreglo. Esos son los detalles. Bien, entonces, claro, después de esto ya hemos hecho otro modelito. Ahorita ya estamos en la cuarta versión. Yendo a la quinta ya son otros modelos totalmente diferentes. Seguiremos entonces con nuestro... así. Entonces, continuamos. Ahora hablaremos de las baterías. Entonces, sería bueno también analizar el tema utilizando alguna batería. Yo he encontrado esta empresa, creo que es no se nota aquí su nombre, son los Trojan, sí. También está con una manito, cuando se acerquen, hacen clic y les va a botar directamente a una revista justamente de esta línea, ¿no? Es un catálogo que tiene bastante información, ¿no? Sobre este tipo de baterías. A mí me interesa analizar solamente un momento, ¿no? Esta gráfica está muy buena. El cuadro de vida útil de las baterías solares, son baterías solares, son baterías de esta fábrica Trojan, especialmente para sistemas fotovoltaicos. Como pueden ver, a ver, algún dato que podamos resaltar antes de entrar a lo que les quiero mostrar. Bueno, ¿cuántos sistemas? A ver, habitantes. Sistemas, sí, algunos, ¿dónde se han instalado? Dice acá, ¿no? Esto es para lugares aislados. ¿Con qué objetivo? Respaldo para el inversor, es decir, que están conectados a la red, pero seguramente es para un área rural donde, como en cualquier pueblo, ¿no? Cualquier rato se va la luz y no hay luz. Después vuelve, después otra vez no hay, y así. Entonces, como un respaldo, cuando no hay, a esos cortes entran ya de una vez a trabajar los sistemas solares, pero son zonas que tienen electrificación, solamente que el servicio es malo, ¿no? Zonas residenciales y comunidades rurales, microredes, respaldo de la red también. Aquí indica dónde, por ejemplo, se han instalado este tipo de baterías especiales para sistemas solares. Ahí está aquí en Sudamérica, ¿no? En Ecuador, para 40 instalaciones y así, ¿no? En diferentes países. Aquí en Emiratos Árabes, 404 valores. Donde se los utiliza para iluminación, para telecomunicaciones, para cajeros. Configuración del banco de baterías. ¿No? De diferentes configuraciones, 3 grupos de 48 voltios, miren, 2772 amperios. Es interesante, ¿no? Y aquí podemos rescatar dos cosas. Miren, las baterías industriales de electrolito líquido del ciclo profundo, que ofrecen 17 años de vida útil, conforme, esta es la norma para las baterías
de sistemas fotovoltaicos, la IS 6144427. Fueron escogidas sobre la batería BRLA. Vida útil, ¿no? Y bueno, algunos detallitos. Alguna gráfica. Y esta es la que me interesa. Nos vamos a agrandar un poquito más esta imagen, a ver. Para empezar, es toda una familia de baterías para sistemas fotovoltaicos. Estos son, por ejemplo, ¿no? Fíjense, hay una gel, tipo gel de ciclo profundo. Dice 1000 ciclos a 50% de descarga. Desde 77 amperios hora hasta 225 es una C20, dice, ¿no? Esta otra es también para 1000 ciclos, 50% de descarga. Pero lógicamente, miren, la autonomía es mayor, 33 hasta 370. De 600 a 1200, esta es una línea Signature. Esta es la AGM, esta es una línea Premium a 1600 ciclos y esta otra línea industrial a 2800 ciclos. Esto les voy a comentar un poquito de este texto, tan interesante. El factor fundamental a tomar en cuenta al comprar una batería de ciclo profundo para una aplicación de energía renovable es la vida útil. O sea, es el criterio de que nos sirva la mayor cantidad de años posible, ¿no? Una batería. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer eso. De eso se trata estas grafiquitas. La clasificación de vida útil es el número de ciclos de descarga y carga que la batería puede proporcionar a lo largo de su existencia. Esto permitirá determinar el valor real de la batería sobre la vida útil, comprendiendo el costo total de su tenencia. Este cuadro ilustra las clasificaciones de la vida útil de las líneas de batería Trojan de ciclo profundo para aplicaciones de energía renovable. Entonces, ahora sí vamos a la gráfica que queremos comentar. Entonces, aquí, los tipos de baterías de ciclo profundo son de plomo ácido, no son de litio. Pero son de diferente calidad, ¿no? Por ejemplo, la más baratita es esta que dice línea Signature, que es medio amarillita y aquí está su curvita, ¿no? Esta otra, la línea Signature, también parece que es industrial. Estas otras que son menores, línea Gel, la negrita. Línea AGM, la que sigue. Línea Premium, es esta otra. Y la línea Signature. Tenemos la rojita, que es la más vistosa, digamos, ¿no? Es esta línea. ¿Qué podemos opinar de esta curva? Es aquí, por ejemplo, número de ciclos. O sea, ¿cuántas veces vas a cargar la batería, no? Has cargado, o sea, descargado, otra vez lo carga. ¿Cuántas veces puedes descargar esta batería? Línea Signature, dice, ¿no? Y entonces dice que depende de nosotros. Porque acá dice el nivel de descarga. El nivel de descarga. Debe haber, lógicamente, en la línea Signature, por ejemplo, acá, estaba por acá viendo. Aquí está, esta debe ser la línea Signature del electrolítico líquido. Digamos que es desde 85 a 435 amperios hora. C20. Digamos que compramos una de 100 amperios hora, por decir, 100 amperios hora como referencia. Esa línea, entonces nos pasamos en esta línea roja. ¿Y qué podemos tener, por ejemplo? ¿Qué conclusiones? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta batería lo cargamos y después lo descargamos hasta su 80%? Como pueden ver la gráfica, lo máximo que puedes descargar esta batería es 80%. Y eso es toda su vida útil. Agarras y lo descargas hasta su 80%. Lógicamente te va a aguantar más. Te va a aguantar más, pero veamos qué efecto va a tener eso. Y vemos aquí, a mano derecha, número de ciclos, debe estar aproximadamente en 750, ¿no?
Eso quiere decir que si cada día, bueno, cada vez que lo utilices, lo descargas esa batería hasta su 80%, vas a poder hacer unas 750 cargas. Después la batería va a quedar desahuciada, ¿no? Eso más o menos, ¿cómo sería? 700, digamos que fuera una carga por día. 750 dividido entre 365, te alcanzaría prácticamente para 2 años esta batería. Carga y descarga, pero 80% casi descarga profunda le das, ¿no? Pero ¿qué tal si te propones cuidar esta batería? Y decir, no voy a descargar 80%, solamente el 50%. ¿Qué efecto va a tener eso? Pues por aquí es 1000, es como 1400 más o menos. O sea, de tus 750 cargas y descargas, ahora vas a subir a como 1400 veces que vas a poder. Solamente haciendo ese arreglo, ¿no? De descargar tu batería solamente al 50%. ¿Qué efecto eso va a tener en tu bolsillo? Porque en el otro caso, cada 2 años vas a tener que comprar una batería, ¿no? En este caso sería 1400 dividido por decir en 365. Si es que todos los días vas a usar eso, ¿no? Y esto de 2 años casi está duplicando, 3.8 años esta batería. Pero ¿qué pasa si lo vas a descargar máximo el 20%? Y ya fíjense, prácticamente 3000 ciclos. Y eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, agarramos 3000 dividido entre 365. Esa batería prácticamente te va a llegar a servir 8 años. Que es algo, pues, genial, ¿no? Entonces, y así, cada una de estas baterías, cuando uno está queriendo adquirir, porque recuerden que no compramos solamente uno, ¿no? Para sistemas fotovoltaicos generalmente compramos un arreglo de baterías, ¿no? Pueden ser 12, 8, más, menos, ¿no? Entonces, estos momentos de análisis son necesarios, ¿no? Generalmente lo que hacemos es ir por tiendas y preguntar solamente el voltaje, ya el tema de autonomía, de cuántos amperios, ¿no ve? Y el precio es lo más importante, ¿no? Pero hay veces que pueden ser baterías como esta batería, seguramente es un poquito más costosa que las otras, pero miren, eso que te puede, si lo explotas al máximo, 2 años. Si lo cuidas sumamente, te va a durar 8 años, ¿no? Pero si a 50%, como hemos dicho, casi como 3 años, casi 4 años era, ¿no? Veamos con su batería la más débil que tiene. Acá, esta batería es la línea Signature también, ¿no? Esta batería, si es que lo vas a descargar al 100%, veamos que la Signature, esta debe ser, no es de ciclo profundo. Creo que no está aquí. No, pero es una batería que si es que lo vas a explotar al 80% de descarga, te va a durar solamente, creo que 365. Parece, ¿no? Porque aquí es 500, por ahí que parece 300. Te duraría prácticamente un año. Si lo cuidas, te va a durar, aquí debe ser 600, más o menos. Entonces casi un año y algo, ¿no? A ver, digamos 600 dividido entre 365, un poquito más, 1.6, un año y medio y algo más, ¿no? Pero si solamente al 20% te va a durar 1500 ciclos. Y 1500 ciclos, eso es 4 años, ¿no? O sea, mucho depende del cuidado, ¿no? Y ahí pueden fijar, tenemos baterías más robustas todavía, ¿no? Que hasta 5000 ciclos aguantan, ¿no? Y bien estables en su comportamiento. Esto no sé,
Miren, debe ser la más carita, sin duda, esa de 2800 ciclos. Sí, esa debe ser, ¿no? Pero aún 2800 ciclos, a ver cuál podría ser. Quizás esta, pero tratándolo mal, hasta 1500 ciclos. Entonces, hay baterías y baterías, ¿no? Pero esa es la forma correcta, digamos, de interpretar de que algunas baterías, dependiendo, hemos visto, por ejemplo, en los paneles solares, el talón de Aquiles, lógicamente, la corriente, el voltaje, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la radiación solar, etcétera, etcétera. En el tema y eso lógicamente, eso no lo manejamos mucho, ¿no? Eso ya depende de las condiciones climáticas. Lo que sí podemos tomar son las previsiones con respecto a los otros dispositivos, cómo los vamos a configurar, etcétera, etcétera, cómo va a ser el arreglo. Esto puede ayudar. En el tema de baterías enteramente depende de nosotros, ¿no? Cuánto de descarga, porque si lo va a hacer una chacota también, ¿no? Un día lo voy a descargar al 80, otro al 50, otro. No se sabe qué va a pasar con tu pobre batería, ¿no? Entonces la idea es ser bien disciplinado en su uso y puedes tener buenos resultados, ¿no? Te puedes economizar, en otras palabras, bastantes recursos. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Ah, si tienen alguna consulta para el examen de mañana, para lo que hemos visto ahora, recuerden que hoy día ya estamos acabando con este tema hemos visto creo que con cierto grado todos los detalles. Quizás la siguiente clase veamos algo más de los inversores y vamos a pasar al diseño de sistemas on-grid, ¿no? Y con eso ya estaríamos acabando este módulo del tema perdón, módulo llamémosle, del tema de sistemas solares fotovoltaicos, ¿no? Vamos a trabajar también con bastante detalle ese aspecto. Pero bueno, antes que se acabe nuestro tiempo, si tienen alguna duda con respecto al material o con respecto al examen de mañana. Lo voy cortando la grabación. Un segundito.